Acá estamos. Usted me dice. Perfecto. Ya, en primer lugar, permítame agradecerle personalmente y de parte de todos los presentes por su tiempo y participación en esta nueva jornada de conversaciones CDU. Hoy el tema es dirigencia estudiantil y servicio público. Sin mayor preámbulo, me gustaría presentarle a usted al actual senador por la región de Valparaíso y al parlamentario más votado de nuestro país, señor Francisco Chaguán. Senador, tengo entendido, bueno, a forma de darle un inicio a esto, tengo entendido que usted fue secretario general y vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, alrededor del año Así es, 1990-1991. ¿Nos podría así es. comentar un poco de cómo fue su experiencia como dirigente estudiantil y, a su opinión, ha cambiado la importancia de la política estudiantil dentro del contexto nacional? A ver, lo primero a señalar es que saludar a todos y cada uno de ustedes, saludar a la CDU, saludar a todos aquellos que hacen núcleo universitario, esto es fundamental. Me tocó a mí justamente a los 17 ingresar a la carrera de Derecho de la Universidad del Paraíso. En el primer año fui elegido delegado de facultad. El segundo año fui candidato a la Federación de Estudiantes y obtuvimos la primera mayoría individual histórica en la universidad, con el 35% de los votos. Y se generó la primera Federación de Integración en Chile, que tuvo integrantes desde el Partido Comunista hasta nosotros. Me tocó primero ejercer la Secretaría General, luego al año siguiente la vicepresidencia eh, eh, una caída del vicepresidente de la mesa, y al año siguiente, la siguiente elección, hicimos una gran tarea y nos permitió ganar la Federación de Estudiantes. Esta fue la primera Federación de Estudiantes elegida en democracia. Eh, Logramos articular una red extraordinariamente potente porque logramos generar núcleos en todas las escuelas, en prácticamente todos los cursos, de todas las carreras universitarias, y logramos además generar un núcleo en cada una de las universidades de la región. Logramos incluso ganar centros de alumnos de la Universidad de Playa Ancha, ganamos 2 centros de alumnos de la Universidad de Playa Ancha, ganamos centros de alumnos de la Universidad de Santa María, en la Católica de Valparaíso, carreras de ingeniería, y logramos generar una red muy importante. Eso primero para que ustedes sepan que en los años 90 nosotros teníamos eh, a una eh, a un símil de la CDU muy articulada en cada una de las escuelas y además en cada una de las universidades del país. Y teníamos capacidad de elaboración en elecciones universitarias de una otra universidad y de una y otra universidades regionales. Y logramos generar un frente universitario muy unido, muy compacto, que más allá de los distintos matices ideológicos que pudiéramos tener, teníamos la capacidad de finalmente entender que acá estaba de por medio poder generar un frente estudiantil muy potente. Ahora, ¿se ha cambiado o no? Sí, ha cambiado bastante, y yo diría que el, 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 el movimiento estudiantil del sector nuestro se ha atomizado, yo diría que en dirección inversa a como debiéramos caminar. Hoy día vemos como en algunos centros universitarios tenemos la derecha liberal de Bópoli, que se ha constituido como núcleo bien cerrado. Tenemos por otra parte los gremialistas en algunas de las universidades. Tenemos Renovación Nacional, que básicamente que sea consolidado como CDU, como Centro de Derecho Universitaria, pero nosotros deberíamos caminar a generar grandes bloques donde la diferencia sea capaz efectivamente de ser aglutinadora, de ser una riqueza de diversidad dentro de las listas, para poder enfrentar a una izquierda que sea también atomizado, pero hacia la izquierda tenemos los ultras que han generado la formación de distintos grupos ideológicos. Lo vemos también en la universidad, donde el grupos ultrafeministas han generado también una caída de los principios de los debidos procesos,
han generado efectivamente a través de un sistema de funas también se ha masificado, la manera de descalificar justamente aquellos liderazgos del sector que se han impuesto. Hemos visto también cómo la política más bien de que se erige a propósito de las asambleas, el asambleísmo, se ha impuesto por sobre la capacidad de generar una discusión democrática de las diferencias, y esto también es una señal de preocupación. Eso, básicamente nosotros teníamos, por supuesto, teníamos diversidad, incluso el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que estaba presente en las universidades, eh, pero incluso a mí me tocó ser amenazado de muerte en un minuto, pero ciertamente dentro de la lógica democrática, o sea, dentro de la lógica electoral, dentro de la lógica electoral tradicional. Hoy día vemos que más bien se opera desde la lógica del asambleísmo, de la lógica de la funa y desde la lógica más bien de arrinconar a los que piensan distinto, cuestión que yo lo comparto en lo más absoluto. Y por eso es tan importante, tan valeroso que hoy día tengamos dirigentes estudiantiles dispuestos a dar la pelea. Inclusive eso es algo que se está replicando hoy en día, o sea, el asambleísmo, la amenaza, esta cultura de violencia frente a nuestro sector político, es una cosa que se lleva desarrollando en la universidad ya hace muchos años. Así Y es, frente a eso esto, nosotros no lo teníamos, nosotros teníamos un enfrentamiento verbal duro, pero finalmente un, eh, una solución democrática, básicamente a través del sistema electoral tradicional. Vemos más bien hoy día vemos con peligro el asambleísmo y y los sectores que yo diría que son fascistas. Hay fascismo, eh, intolerancia frente a los que piensan distinto, un fascismo de izquierda que es altamente preocupante y que también nos hace pensar respecto de qué va a pasar cuando esos jóvenes efectivamente intenten asumir alguna posición de poder fuera del mundo universitario. O sea, hay un fascismo ultrista de izquierda que es preocupante. ciertamente esto yo creo que representa una amenaza incluso para la política tradicional. O ¿Mm? sea, el salto que han realizado ciertos políticos estudiantiles al Congreso, a cargos municipales incluso, pueden dar lugar a exactamente un escenario similar al de las universidades a un nivel más masivo. Y eso puede ser, francamente, un problema para muchos políticos, para muchos servidores públicos como usted. Y mi pregunta entonces es, ¿cómo podemos enfrentarnos frente a un escenario tan dantesco, disculpe la palabra? Mira con valentía, Joaquín, con valentía. El estatuto de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile es a todas luces inconstitucional. Me parece que establecer específicamente, o sea, entre otras cosas, el especismo como una inhabilidad para ser candidato, el especismo, o eh, el poder sostener ideas distintas para los efectos de inhabilitar a los eventuales contendores, sin el principio del debido proceso, inhabilitando a los contendores por secretaría o a través de la FUNA, nos parece que es una práctica perversa que se está instalando en universidades como la Chile, y particularmente en la Escuela de Derecho. Y por tanto, acá el llamado es finalmente a ser valiente, a poder hacer presente que ellos, estudiantes de Derecho, justifiquen el asambleísmo por sobre los métodos de solución de controversias tradicionales de la democracia tradicional, a través del voto, me parece que es complejo. El marcar en la mano, como ocurre en la Escuela de Derecho de la Chile, a aquellos que votan distinto, es un sistema fascista que hay que combatir con fuerza. Exacto, Dentro muy de las líneas interesante. democráticas, por supuesto, del diálogo democrático. Exactamente. Bueno, usted hace un llamado a la valentía y a la unidad, y eso es algo que se está viendo mucho en el sector universitario. O sea, hay una sensación de ser minoría, y eso queda con una discordancia en relación al contexto nacional. O sea, nosotros como sector de centro derecha estamos siendo actualmente la mayoría en un contexto nacional, ganamos las elecciones presidenciales, ganamos muchos escaños dentro del Congreso, pero aún así en un sector político joven nos vemos reducidos a constantemente a ser la minoría atacada. A Entonces, ver, en esto, Joaquín, también parte de cómo nosotros nos vemos.
Y yo creo que hemos perdido la vocación de construir mayorías. Y te lo digo desde mi experiencia personal. A mí, yo he ganado todas las elecciones en las que he enfrentado con la convicción de que somos capaces de construir mayorías distintas. Y cuando somos capaces de concebir aquello, ser capaz de además valorar la diferencia para construir mayorías nuevas a través del diálogo democrático, que es lo que debe ocurrir en la universidad, vamos a ser capaces de deslumbrar. Si tenemos vocación de clúster, si tenemos vocación de núcleo, o vocación de minoría, no vamos a tener ninguna posibilidad finalmente de generar el cambio de paradigma que requiere el movimiento universitario. Y por tanto yo llamo primero a la unidad del sector, y también el diálogo con otros sectores democráticos al interior de la universidad. Yo creo que eso es clave. Les quiero contar que, por ejemplo, en la universidad nosotros logramos, por ejemplo, compromisos para que en los años siguientes nosotros formáramos un núcleo en aquel entonces con la democracia cristiana, por ejemplo, y teníamos diálogo de visiones en el mundo del movimiento estudiantil para poder enfrentar justamente al PC, que en aquel entonces se erigía como una fuerza importante, hoy día el Frente Amplio, pero en aquel entonces para enfrentar al PC, efectivamente en algunas universidades nosotros logramos generar visiones conjuntas en base a un programa, un programa compartido que nos permitió justamente enfrentar aquello. Perfecto. Eso, hay algo acá al final que me gustaría comentar, que es algo que encuentro muy interesante, el tema de presentar un programa fuerte como núcleo político. Porque al análisis propio, yo le comento, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, me ha tocado vivir el asambleísmo, me ha tocado ver esta cultura que se ha ido desarrollando en estos espacios y se ha ido transmitiendo incluso a sectores más populares e incluso a sectores más tradicionales. Pero la respuesta que tenemos acá es, cuando intentamos entrar en una discusión ideologizada con sectores de izquierda, siempre vamos a seguir perdiendo. Incluso lo mencionaba la semana pasada el diputado Chalper, que siempre que entremos en esta discusión vamos a partir cojos, por así decirlo. Porque ellos crearon un discurso en el que siempre nosotros vamos a ser el malo de la película, por así decirlo. Entonces, una respuesta a esto es llegar presentando un programa completo, que nuestras acciones hablen más que lo que nosotros pensamos, por así decirlo, a un nivel filosófico, ideológico, o sea, no concentrarnos en las discusiones que se están realizando en sectores de élite intelectual, sino preocuparnos del trabajo que exactamente le importa a la mayoría de los estudiantes y, bueno, en el contexto más tradicional, a la mayoría de los ciudadanos. Joaquín, esa fue la llave con la que yo obtuve la primera mayoría individual histórica en la Universidad del Paraíso. Y logramos, a mí me decían el compañero Chaguán, porque era el que me preocupaba de las becas de alimentos, di la pelea por la ampliación del crédito universitario, sin temor alguno, me paraba en cada uno de los casinos, aplaudía y comenzaba a poder dialogar con los estudiantes. Fui el que organizaba los trabajos voluntarios, generamos una red solidaria al interior de la universidad extraordinariamente potente, y ese fue el elemento que hizo, esa fue la llave. Cuando nosotros nos enredamos en discusiones ideológicas y nos llevan ellos al campo en que el discurso de ellos puede responder más bien a los signos de los tiempos, o a la dirección de los vientos. Cuando nosotros logramos focalizarnos básicamente en generar mejores condiciones para los estudiantes y logramos comprometer a la gran mayoría silenciosa, valga la redundancia, esa frase que es perfectamente aplicable al mundo universitario, aquellos que finalmente sienten que el conflicto del movimiento estudiantil es lejano, que aquellos que van a estudiar pero que no se involucran con las temáticas, a eso hay que entusiasmar, a esos corazones hay que conquistar, esas almas hay que ser capaces de llamarlas y convocarlas para provocar el cambio con mística,
con una definición clara respecto de un programa y un proyecto estudiantil distinto. Y hasta ahora yo veo que nosotros muchas veces nos quedamos, y esta es la crítica que yo hago al movimiento estudiantil ahora, en los caudillos, en el trabajo de lote, más bien en cómo ser capaces de enfrentarnos atomizados frente a una realidad estudiantil que, como la vemos en la Chile, está concentrada en el ultrismo fascista. Eso es fascismo. Y no hay que tenerle miedo a decir que la ultra en las universidades tiene rasgos fascistas peligrosos. Y por eso mismo que hay que ser capaces de generar un núcleo en base a ideas, en base a programas, y tener los canales de comunicación, tener capacidad para generar núcleos en cada uno de las aulas, en cada uno de los cursos, en cada una de las escuelas, en cada una de las facultades, y ser capaces de levantar nuevamente el movimiento estudiantil. Y yo creo que falta mística, falta capacidad de convocatoria, y eso es básicamente porque muchas veces nos compramos el cuento de la discusión de la filosofía política versus el trabajo estudiantil de base. Y ese yo diría que es el tema de fondo. Exacto. Usted habla bastante del tema de la política de núcleo, de generar un frente estudiantil bastante fuerte. Y bueno, por lo menos yo rescato el trabajo, por ejemplo, de mi colectivo, que la CEU ha tenido presencia partiendo de la Universidad de Chile, se ha logrado expandir a otras regiones, se ha logrado expandir incluso a otras universidades dentro de la misma región metropolitana. Pero como también mencioné al principio, estamos cada vez atomizándonos más dentro de la política universitaria en distintos sectores. O sea, ya tenemos los gremiales, tenemos los liberales de Opoli, tenemos nosotros que, bueno, intentamos abarcar lo más posible. Como dice el nombre, somos la centro-derecha universitaria. Sí, Pero sí. ¿cómo podemos lograr alcanzar una unidad para poder hacerle frente a esta izquierda tan dividida que cuando logra concordar en algo se presenta como esta máquina monstruosa que es capaz de convocar a miles de personas en la Alameda y tener Primero, paralizado todo? Joaquín, yo soy partidario de abrir el paraguas. No estoy diciendo que abandonemos el trabajo del núcleo, no. La Centro de Derecho Universitaria ha hecho una labor extraordinariamente potente y hay que mantener ese trabajo. Lo que le estoy señalando es que cuando venga el proceso de construcción de alternativa estudiantil, efectivamente el paraguas se abra. Eso es lo que estoy llamando. Y eso implica la necesidad efectivamente de hacer convocatorias amplias. Incluso aquellos que pueden que no tengamos eh, eh, completa identidad ideológica, pero seamos capaces de construir juntos un programa instrumental. Esta es la manera de crecer y construir mayoría. No hay otra. Y por eso la invitación, Joaquín, es justamente aquello. Me tocó a mí en mi época universitaria. Yo he estado convocando también en la región justamente a grupos de dirigentes estudiantiles de toda y cada una de las sensibilidades para poder construir justamente mayoría o alternativas viables para distintas centros de alumnos o federaciones de estudiantes. Y acá se está haciendo una labor importante. Tenemos un buen núcleo en la Universidad Andrés Bello. En varias universidades tenemos núcleos en las que ganamos elecciones, competimos de igual a igual. Y en la Católica se está haciendo un esfuerzo muy importante, en la Católica del Paraíso. Estamos haciendo también un esfuerzo bien importante también, esperamos, en la Universidad del Paraíso. Entonces, en la medida que podamos construir nuevos liderazgos, pero que sean liderazgos generosos, no liderazgos no liderazgo de caudillo. No, acá se requiere la capacidad de poder construir desde la base para los efectos, desde la base, y tomando en consideración que el instrumento del programa es vital, la posibilidad de construir una nueva mayoría universitaria. En eso hay que trabajar. O sea, este trabajo de base es muy importante, si al final del día un colectivo surge y triunfa por el valor de base y no por los caudillismos, como usted menciona. Y me interesa, bueno, al plantear este desafío, al plantear este trabajo de programa,
constantemente, y lo hablo de experiencia, creo que muchos acá en esta charla pueden tener experiencias similares, nos vamos a encontrar con muchos obstáculos dentro del contexto de la política estudiantil. Y siendo uno de esos los más grandes, la violencia política. Así es. Esta violencia política que usted mencionó incluso existía cuando usted era dirigente estudiantil, pero que hoy día ha tomado una cara un poquito más fea, por así decirlo. Sí, Que ha tomado una cara absolutamente. más... Sí, absolutamente distinta, Joaquín, porque había violencia, pero se resolvía de manera democrática, tradicional. El que perdía, perdía en las elecciones. Hoy día vemos este fascismo, yo perdona que sea insistente con este apelativo. El fascismo ultrista es muy complejo y básicamente esta capacidad de inhabilitar por secretaría al que piensa distinto, yo me parece que, por ejemplo, en carreras de derecho, por ejemplo, de la Chile, vemos que acá hay una pretensión de inhabilitar por secretaría al que piensa distinto. Eso me parece a mí de verdad de una violencia, porque la violencia no solamente es física, de una violencia también que se expresa a través de la FUNA, que me parece a mí de la manera más compleja y diría más antidemocrática de la que yo he tenido recuerdo. Bueno, es que bueno, exactamente frente a esta propia política, o sea, violencia política bastante marcada que se está dando en estos sectores tradicionales, la duda es cómo la enfrentamos, porque si nosotros Pero, queremos Joaquín, rescatar déjame esto... plantearte lo siguiente, déjame plantearte Ujú. lo siguiente. Si acá la disyuntiva que tenemos, y yo quiero transmitir esto, ¿ah? Es, ¿somos capaces o no de hacer agentes de cambio? Primero. Segundo, ¿tenemos convicción de que podemos escribir la historia del movimiento estudiantil o reescribir la historia del movimiento estudiantil? Esa es la primera convicción que tenemos que tener. Yo creo que sí es posible generar una vocación de mayoría desde el trabajo de base que pueda canalizarse a través de un programa. Eso es clave. Y eso implica entonces ver cómo damos el salto. Y lo damos el salto en un momento particularmente relevante, donde lo persistente es la crisis, lo persistente es la incertidumbre. Entonces, ¿cómo somos capaces nosotros, a través de un cúmulo de ideas puestas sobre la mesa, de generar certezas en aquellos que vamos a reclutar para generar un proyecto estudiantil en la universidad? Y eso implica mucho trabajo, muchas horas de dedicación. Esto implica también un verdadero apostolado. Yo he hablado que acá se requiere un apostolado para poder enfrentar el clima que se ha instalado en las universidades del país. Y para eso se requiere, vuelvo a insistir, construir diálogos democráticos con los sectores también que creen en el Estado de Derecho, que creen en el debido proceso, que creen, y lo planteo por los mecanismos. Por ejemplo, en la Chile se podría hacer precisamente un frente para combatir un estatuto completamente inconstitucional e ilegal. Y eso implica la valentía de, frente a un futuro acto electoral, donde se pretenda inhabilitar a alguien, recurrir de protección. Y eso generar nuevamente un debate respecto de aquellos que pretenden por la vía de la fuerza escrita hoy día en un estatuto ilegal e inconstitucional, la posibilidad de ir generando convicción y ir generando también eh, eh, la capacidad de reagrupar a los sectores democráticos. Y ahí, por supuesto, el diálogo con todos los sectores democráticos, desde el Partido Socialista hasta los liberales, unirse para combatir un estatuto que es abiertamente inconstitucional o ilegal. Por ejemplo, ahí hay una bandera de lucha en el propio campo de batalla de la izquierda ultrista. Pero yo los quiero llamar también a ser capaces de hacer propuestas respecto a cómo mejorar justamente la calidad de la educación superior, o cómo son capaces de mejorar las condiciones de los estudiantes en términos de las brechas digitales, que también es un tema, yo diría, complejo. Por ejemplo, me tocó intervenir y ser autor del proyecto de ley para darle a los estudiantes de educación primaria, secundaria, universitaria y técnica
acceso a Internet. Y la ministra de Transporte y Telecomunicaciones incorporó ese proyecto dentro de en la comisión mixta del proyecto que prohibía el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia. Y logramos finalmente que se convirtiera en ley. Esperamos que no haya veto del Ejecutivo, pero esperamos que se convierta en ley y que va a permitir efectivamente disminuir las brechas digitales. Ahí hay una temática importante. ¿Cuántos compañeros míos no pueden acceder finalmente a tener igualdad de condiciones porque o no tienen señal estable de banda ancha, o no pueden hacer seguimiento pues, básicamente a la teleeducación? Entonces, hay temáticas en las cuales efectivamente uno puede decir, mira, esta va a ser, acá voy a clavar la espada, en Flandes, acá está. Este va a ser los temas por los cuales yo me voy a jugar. Yo todavía no veo, porque no hay visibilidad pública de los sectores nuestros en las universidades donde puedan ser capaces de levantar temas como estos, que no son ideológicos, sino que más bien son que dicen relación con las condiciones en que los propios estudiantes puedan desarrollar sus labores. Muy interesante, senador. Bueno, frente a esto, permítame decirle que esto es un trabajo arduo, sinceramente. Sí. Es un trabajo que toma tiempo y toma muchas horas y toma mucho compromiso de parte de todos los actores políticos dentro del sector. Y para tomarle un poco el peso a lo que estamos haciendo hoy en día, porque francamente estamos liderando una batalla interna nacional que puede desembocar en en los próximos años puede repercutir mucho en cuanto a la política tradicional. ¿Usted o cómo piensa que podría afectar este ambiente político juvenil tan violento, tan ideologizado, al futuro de la política tradicional en Chile? Bueno, yo tengo preocupación a tal punto que nosotros hemos formado en la región la Fundación Libertad. La Fundación Libertad, yo soy fundador de esa fundación que ha trabajado fundamentalmente en la formación de liderazgo estudiantiles, secundarios, universitarios, pero también gremiales y también sociales. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy día presidentes de los sindicatos más importantes en aduana, por ejemplo, o de presidentes de uniones comunales, de las comunas más importantes de la región, que fueron formados justamente por la Fundación Libertad. Y en materia estudiantil, nosotros tenemos un convenio con la Fundación Hans Seidel en Alemania, donde tenemos la posibilidad justamente de generar formación de jóvenes, y tenemos un convenio también con una fundación argentina, donde grupos de jóvenes chilenos, estudiantes universitarios, van a formarse en Argentina y viceversa. Entonces, hay que ir generando canales e instrumentos de capacitación y darle herramientas finalmente para enfrentar un escenario hostil. Herramientas para enfrentar un escenario hostil. Y En eso este es caso, clave. usted rescata mucho la formación, entonces. La Sí. No, formación del político. la formación, la capacitación es clave, primero. Segundo, también el tema que hizo relación con colaborar con las logísticas. También es un tema, yo diría, relevante. Tercero, tener dedicación en muchas horas de trabajo, porque cuando uno quiere poder construir un liderazgo desde el movimiento estudiantil, se requiere mucha resiliencia, mucha capacidad finalmente de poder enfrentar un proceso, vuelvo a insistir, y un ambiente y un clima hostil, y ser capaces efectivamente a partir de aquello, a partir de esa convicción, a partir de la persistencia. Mira, yo te quiero contar, Joaquín, y a todos ustedes, que yo tengo un decálogo del dirigente. ¿Ah? Primero, la persistencia es la única herramienta y la única actitud que puede cambiar realidades. La persistencia. Yo digo que la persistencia cambia el mundo. Y frente a un clima hostil en el movimiento estudiantil, la persistencia es clave. Primer tema. Segundo, sentido de urgencia. Lo que no se hace al tiro, no se hace. Y por tanto, el sentido de urgencia en un ambiente y un clima hostil como el movimiento universitario o el clima que se da en algunas universidades
es determinante. Yo diría que un tercer elemento es ser capaces también de, de transmitir a través del testimonio. Eso es vital. O sea, necesitamos líderes estudiantiles que sean capaces efectivamente de asumir, por ejemplo, la responsabilidad de liderar los trabajos, el trabajo social, de liderar el trabajo en poblaciones desde el movimiento estudiantil, de liderar también la capacidad de aglutinar. Por tanto, yo diría que es clave el testimonio, o sea, tener coherencia entre lo que se dice, hace y piensa. Eso es clave. Yo diría que otro elemento es que los llaneros solitarios no llegan a distancia. Y la única manera de construir es a través de la formación de equipos. O sea, cuando uno es capaz de darle espacio, dar espacio, ser generoso con los espacios, porque la batalla en el movimiento estudiantil requiere muchos con capacidad de efectivamente enfrentarse a situaciones adversas. Y ahí, por supuesto, que la formación de equipo es vital. Eso entre otros, pero ciertamente son parte del decálogo que nosotros hemos señalado, que se los puedo mandar para que ustedes lo puedan difundir, pero eso es clave para provocar la motivación de agentes de cambio. Y eso es clave. Muy interesante, senador. Bueno, feliz de recibir ese decálogo eventualmente. Aquí, en vista de lo que estaba diciendo usted de formar equipos, de formar estos grupos de batalla, por así decirlo, aquí me llega una pregunta de Alfonso Domínguez, miembro de la CDU de FEN, de la Facultad de Economía y Negocios, que nos pregunta cuál es la fórmula para conversar con la derecha liberal y hacerle ver que no tiene que bailar al ritmo de la izquierda. Porque eso es algo que se está replicando en muchos aspectos políticos, no solo a nivel estudiantil, sino a nivel nacional, por lo que estamos viendo. Bueno, ese es un problema que lo tenemos. Yo además quiero contar que yo soy social cristiano, ideológicamente hablando. Y ciertamente acá tenemos que lograr construir esta mayoría. Es muy fácil caer en el discurso que va en la dirección de los vientos. Y muchas veces vemos a un sector que adhiere en las elecciones nacionales a nuestras coaliciones, que le gusta más bien en algunas áreas ser condescendiente con la izquierda. Yo diría que ahí tenemos una dificultad. Y eso se logra en base a la convicción y el acuerdo en un programa. Por eso es tan importante, como estas elecciones son de nicho, estamos hablando de la elección universitaria, es muy importante ganarle en base a una plataforma común de ideas. Y yo diría que esa es la gran fórmula y la gran llave para finalmente saltar de la vocación de minoría a la vocación de mayoría. O sea, El frente a esto trabajo tenemos en que... un programa. O sea, frente a esto tenemos que lograr volver a tener esta política de mayoría y rescatar un sector mayoritario y dejar de pensar como que somos los perros chicos en esta pelea, por así decirlo. Absolutamente. Yo te quiero decir que mientras tengamos la capacidad de soñar, vamos a tener capacidad de transformar. Si no tenemos capacidad de soñar, no vamos a lograr el objetivo. Y yo creo que perfectamente nosotros tenemos liderazgos universitarios que son capaces justamente de poder congregar, entusiasmar. La mística, generar mística es clave para ir generando capacidad de aglutinar a estudiantes que sean capaces de dejar la zona de confort, los estudiantes que son tradicionalmente de sectores de centro derecha, son aquellos que están en zonas de confort. Entonces tenemos que motivarlos a salir de su propia zona de confort y comprometerlos con un programa, o comprometerlos en la acción. Esa es la otra. Y eso fue lo que yo logré hacer siendo estudiante universitario en la Universidad del Paraíso. Al liderar los procesos de trabajo social que tenía la universidad, yo logré ampliar completamente mi núcleo ideológico. Lo amplié y hubo unidad en la acción.
Hay dos maneras de generar, como te decía anteriormente, la unidad. En el programa o en la acción. Y yo veo que muchas veces en nuestro sector se confunde con la pelea ideológica que es inconducente y que es incapaz de generar nuevamente mayorías en la universidad. Muy interesante. Me gustaría ahondar respecto a lo que menciona de la acción, porque al final del día, detrás de todo político y todo buen político hay un buen servidor público. Entonces, Bueno, pues me gustaría señalar que usted a lo largo de su carrera política siempre ha sido considerado un gran servidor público, incluso posee el título de ser el parlamentario con más proyectos de ley presentados en el Congreso. Creo que esos son en toda la alrededor de historia, 600, si no me equivoco. ¿Ah? 698 proyectos de ley. Sí. Impresionante. En base a esto, ¿nos podría hablar un poco sobre la importancia de ser no solo un buen político, sino que también un buen servidor público? Porque al final Bueno, del día, la acción constituye política. absolutamente. Ahí quiero hablar desde el testimonio, porque en la medida que seamos coherentes entre lo que hacemos, decimos y pensamos, vamos a ser capaces de transmitir de manera mucho más potente nuestras ideas y ser capaces de aglutinar en torno a la acción. A mí me ha pasado que desde que fui dirigente estudiantil, me tocó participar también intensamente en el partido, pero además me tocó ser abogado de la Agrupación de Enfermos Terminales y Catastróficos de Chile, de la Agrupación de Padres de Niños con Fibrosis Quística, ad honorem, en ambas a gratuito. Ganamos los primeros fallos que se han ganado en la historia de Chile, en que se reconoció el derecho a la salud, estaba contemplado dentro del derecho a la vida, y logramos ganar un recurso de protección en favor de Carlos Sánchez, de Cerro Navia, que era una persona que estaba prácticamente declarado enfermo terminal, y le habían pedido que fuera a su domicilio finalmente a pasar su último tiempo. Logramos ganar el recurso de protección, logramos un fallo histórico en la que se reconoció que el Estado tenía la obligación de generar una atención integral, preferente y gratuita, médica y farmacológica en favor de Carlos, y hoy día está vivo, está con 4 hijos. En su momento el Ministerio de Salud no quería cumplir el fallo, pedimos la suspensión de la ministra de Salud en aquel entonces. A la ministra de Salud la trasladaron al Ministerio de Defensa, y después se escribió otra historia. Nosotros pedimos la suspensión de la ministra de Salud por incumplimiento del fallo. Ojalá alguien escriba en algún minuto sobre esa parte de la historia, también de la expresidenta Bachelet, que fue una decisión forzada por la Corte de Apelaciones, que acogió la suspensión en el Ministerio por 20 días, por incumplimiento del fallo. Pero además nosotros logramos construir desde la acción. En mi carácter de dirigente hemos constituido 2 fundaciones, la Fundación Libertad, que se dedica a la capacitación de liderazgo, como te decía anteriormente, estudiantiles, gremiales y también sociales. También tenemos otra fundación, la Vamos que se puede. Está también acá Cristian Carvajal, que es director ejecutivo de la Fundación Vamos que se puede. Somos el banco de la discapacidad privado más grande de Chile. Hemos entregado más de 6.500 sillas de ruedas en 8 años, 1.500 catres clínicos en 8 años. Estamos radicando campamentos. Estamos radicando un campamento en Lampa, en nuestra zona. Somos padrinos de los campamentos de Valparaíso y Viña del Mar, y estamos ayudando en su regularización. Estamos trabajando en 100 becas de educación superior que damos a niños de campamento. Estamos trabajando también ahora trabajando y cooperando con las ollas comunes y en forma anónima, ¿ah? Sin fotos, hemos entregado más de 1.500 cajas de alimentos. Estamos trabajando con una red, yo diría, sin precedentes en el trabajo territorial, donde tenemos la capacidad justamente de poder ir en auxilio a las personas que hoy día lo necesitan. Y eso no necesita fotos, y además porque las buenas noticias no son noticias. De esto no va a haber ni una letra en ninguna parte, a nadie le importa. Hemos escrito 16 libros, desde Semillas de Futuro para el Chile del 2030, donde fue un libro prologado por un premio Nobel, Brian Schmidt,
y el epílogo es de Francis Fukuyama, o adelantamos el estallido social, en Chile a sangre y fuego. Pero, ¿sabes qué pasa? Nuestro sector es flojo, nuestro sector es fofo, es incapaz de estudiar, es incapaz de leer, y en la acción yo diría que es completamente fofo. Y tenemos una dificultad para convocar a nuestro sector que deje la comodidad para hacer lo que ustedes hacen, atreverse, porque lo que ustedes hacen en el movimiento estudiantil es exponerse. Lo que ustedes hacen en el movimiento estudiantil es dar la batalla. Ahora, lo que tenemos que tratar de hacer es justamente moldearla, ser capaces de construir un discurso coherente y construir además un programa que sea capaz efectivamente de convocar. Y yo diría que es absolutamente posible hacer la diferencia, absolutamente posible hacer la diferencia. O sea, bueno, muy interesante lo que menciona acá, que la falta de lectura, la crítica al sector. ¿Qué otras críticas podría hacer el sector o qué banderas cree que se han dejado de lado últimamente en vista de lograr este alcance más masivo de, como dicen la política de los matinales algunos? Sí. Yo diría que nuestro sector tiene el pecado de políticas de caudillo, primero, en la política nacional. Lo segundo es que hay incapacidad de sobreponer los proyectos colectivos por sobre los proyectos individuales. Nuestro sector además está inmerso en la inmediatez, tiene poca capacidad de hacer perspectiva, de construir un proyecto colectivo de largo plazo y de ser generoso en ese proyecto colectivo de largo plazo. Y yo diría que ese yo diría que es el principal escollo. En un Chile que está en profundo cambio y que además la pandemia va a significar también un profundo cambio en la manera de relacionarnos, un profundo cambio en la manera de relacionarnos. Y eso implica ser capaces de buscar instrumentos, por supuesto, buscar maneras de comunicarnos de manera distinta. Chile es un país que va a cambiar profundamente. Mira, el 2040, uno de cada dos nuevos chilenos va a tener a uno de sus padres extranjeros. Te lo repito. Uno de cada dos nuevos chilenos va a tener a uno de sus padres extranjeros. El 2040. El 2050 se estimaba que la mitad de los empleos que hoy día conocemos iban a desaparecer. La mitad de los empleos. Hoy día ese proceso se aceleró. Porque el teletrabajo, la teleeducación llegaron para quedarse. Y por tanto acá vamos a hacer una articulación mucho más potente en acelerar justamente esos procesos. En 2050, te vuelvo a repetir, la mitad de los empleos va a desaparecer y se van a crear otros empleos. Y por tanto hay que estar preparándose para ese proceso de cambio. El 2050, además, tenemos desafíos que son importantes, que dicen relación, por ejemplo, con la irrupción que va a venir de la 5G y que se va a comenzar a implementar, esperamos, el año 2021 en nuestro país, efectivamente, una aceleración de todos los sistemas de información, la banda ancha, la teleeducación, la telemedicina, van a finalmente a imponerse. Y Chile tiene una ventaja ahí que tenemos que cuidar. Y ahí el tema de las brechas digitales va a ser clave, en cómo somos capaces efectivamente de lograr que estas diferencias sociales que hoy día son inmorales y que se viven en nuestro país. Tenemos una inmoral distribución del ingreso, una inmoral capacidad finalmente de incluir a todos en un solo proyecto colectivo. Hoy día hay mucha gente que no se siente parte del mismo proyecto colectivo país. Yo digo que tenemos hoy día cuatro Chiles completamente distintos, que son paralelos, y donde que efectivamente tenemos que fijar las condiciones para que ser capaces de ser completamente integradores y generar efectivamente un Chile que tenga sentido identitario. Esos son temas que hay que plantear, pero esos temas también son posibles de implementar en la política universitaria. Entonces,
¿Qué nos falta como sector político nacional? Es tener convicción, persistencia, en ser inflexible respecto de las conducciones, por ejemplo, en materia económica, que involucren no ser tajante en condenar, por ejemplo, los acuerdos de mercado. El sistema de economía social de mercado está hecho en función de los consumidores y debe ser brutal para sancionar a aquellos que se coluden para generar acuerdos de mercado y perjudicar a los consumidores. Eso es lo que la gente no entiende. Y son los temas que tenemos que poner sobre la mesa. Nosotros tenemos que tener las banderas ciudadanas, tenemos que ser capaces de entender que acá el fortalecimiento de los organismos intermedios de la sociedad son claves, que acá no se construye solo con Estado, sí, pero tampoco solo con la sociedad civil. Acá Estado, sociedad civil, debemos trabajar juntos para poder sacar el país adelante. Son de esos temas los que, en definitiva, la falta de capacidad de prever escenarios, de construir escenarios, es lo que tiene hoy día al sector completamente amordazado. Muy interesante diagnóstico en este caso, y me intriga mucho que mencione exactamente eso, del Chile en, bueno, 20, 40 años más, por así decirlo. Hablando de todos estos procesos que se han ido acelerando, que van a afectar al ciudadano promedio y por ende al estudiante promedio, lo que nos concierne a nosotros los dirigentes estudiantiles, hay muchos problemas que van a surgir a raíz no solo de lo que pasó en octubre del año pasado en adelante, sino lo que está pasando con la pandemia hoy en día. ¿Cuál cree que son ciertos aspectos que como políticos y dirigentes nos tenemos que adelantar y tenemos que tomar una iniciativa y ser líderes en la discusión antes de que se transforme en un campo de batalla ideologizado que sea imposible de entrar? Bueno, difícil pregunta, porque yo diría que acá lo que va a ocurrir en el mediano plazo, va a haber se va a alinear la política universitaria de manera distinta. Así lo veo yo. Aquellos sectores que creen en la democracia tradicional y aquellos sectores que validan la fuerza como método de acción política. Yo creo que va allá va. Y por eso es la invitación que yo les hago a poder generar diálogo permanente con los sectores democráticos universitarios. Más allá, vuelvo a insistir, más allá del lote, más allá del sector político, a los sectores democráticos hay que convocarlos. Y yo creo que ahí se puede ganar también una bandera de lucha, yo diría, muy potente, muy potente. Bueno, hay una pregunta que siempre me interesa cuando hablo con un político tradicional de trayectoria. ¿Qué podría aprender la política tradicional de la política estudiantil y viceversa? O sea, primero nosotros debemos aprender de la política estudiantil la capacidad que ustedes tienen de exponerse en cada elección, en cada día de aula, en cada día que hay asambleísmo, ustedes se exponen. Como yo creo que no se expone el mundo de la política tradicional. Cuesta encontrar personas con convicción y con coherencia, que sean capaces de defender su idea, aun cuando no sean populares. Más bien yo veo acomodo en la política tradicional para evitar finalmente hacer la diferencia. Eh, eh, yo veo a los políticos tradicionales más bien tratando de poder asimilarse al entorno. En cambio, yo veo a la política universitaria con capacidad de desafiar permanentemente el asambleísmo y por tanto desafiar permanentemente una política completamente ideologizada universitaria. Entonces yo, primero, el aprendizaje que nosotros tenemos de ustedes es justamente esa capacidad de exponerse, atreverse y desafiar. Y yo diría, por el otro lado, que debiera aprender también el movimiento estudiantil, el actual movimiento estudiantil, yo habiendo sido dirigente estudiantil, es mucho más diálogo, mucha más capacidad de entendimiento, mucha más capacidad de sobreponerse a las diferencias que son legítimas,
por un bien mayor, por un programa, por la capacidad finalmente de provocar eh, eh, cambios al interior del propio establecimiento universitario o técnico profesional. Yo diría que ahí hay un ejercicio. Por ejemplo, a mí me gustaría ver, por ejemplo, a todos los sectores democráticos de la Chile dialogando respecto de cuáles son las condiciones para el liderazgo estudiantil para los próximos años. Y sin tener temor a sentarse con aquellos que piensan distinto, ideológicamente hablando, pero que son capaces de ponerse de acuerdo respecto a las condiciones mínimas para el ejercicio del liderazgo y del movimiento estudiantil. O sea, estamos hablando de esta política de acuerdos que es muy interesante. Y al final del día, si logramos esta unidad, a su opinión, vamos a lograr un cambio mucho mayor. Vamos a dejar de lado esta ideología de ser una minoría y vamos a lograr abarcar este proceso histórico que se está desarrollando. Vamos a poder liderar ese proceso histórico. Liderarlo. Por eso es tan importante tomar la iniciativa. O sea, en la medida que nosotros, nuestros dirigentes estudiantiles, sean capaces de liderar el cambio histórico que viene, adelantándose a ese proceso, vamos a ser capaces también de lograr ampliar nuestra base de apoyo. Muy interesante. Aquí, bueno, me están haciendo llegar una pregunta por interno, que es bastante interesante. Senador, ¿cómo ve el país post pandemia? ¿Teme un nuevo estallido social? ¿Cuáles usted cree que son los desafíos de la clase política actual frente a este escenario que se está desarrollando actualmente? Bueno, estamos viviendo, yo diría, la crisis sanitaria más profunda de los últimos 100 años y la crisis económica más compleja desde que se tenga registro de la década del 50, ya teníamos registro, y yo diría que más asimilable más bien a la década del 20 del siglo pasado, de la Gran Depresión. Vamos a llegar al 20% de desempleo. Esto involucra incertezas e inseguridades que hoy día se han ido imponiendo y donde claramente tenemos que ser capaces no solamente de auxiliar y salvaguardar la vida de las personas, sino que adicionalmente ser capaces de provocar transferencias económicas a los grupos más vulnerables que nos permitan efectivamente preservar la capacidad de empleo del país. ¿Y esto por qué lo digo? Porque los paquetes fiscales que ha implementado el gobierno del presidente Piñera, 17.000 millones de dólares primero, 12.000 millones de dólares segundo, con un gran acuerdo post pandemia. Tercero, con una capacidad de endeudamiento debido a nuestra responsabilidad fiscal durante 30 años, que yo defiendo con mucha fuerza, los 30 años de gobiernos democráticos, que permitieron efectivamente tener el Fondo de Estabilización Económica y Social que nos ha permitido justamente usar los recursos para las crisis, como la que estamos viviendo hoy día, y donde la capacidad de emprender está en juego. No solamente porque MIPYME y las pymes dan el 80% del empleo del país, sino porque además hoy día tenemos dificultades para que los instrumentos de financiación que se han votado en el Parlamento, por ejemplo, con los créditos COVID, lleguen finalmente a las 672.000 empresas que facturan menos de 70 millones de pesos anuales. 672.000 empresas que facturan menos de 70 millones de pesos mensuales, que son MIPYME, y que generan efectivamente actividad económica y generan cadenas agregadas productivas de valor, que es importante también preservarla. Entonces, yo diría que acá tenemos un problema de fondo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo somos capaces que el paquete fiscal que hoy día ha implementado el gobierno del presidente Piñera llegue finalmente a quienes lo necesitan con la rapidez necesaria? Logramos sacar adelante el ingreso familiar de emergencia, pero tenemos problemas por la maraña burocrática del Estado, donde no hemos sido capaces de poner sobre la mesa la necesidad de modernizar el Estado como una de las prioridades que debe tener nuestra administración. ¿Y qué pasa? Que la gente actualiza sus datos en la ficha hogar, pero finalmente se actualiza 30 días. Entonces la ficha social de hogares finalmente no provoca el impacto para que las personas que de clase media, los sectores medios, que se han visto profundamente afectados, no les lleguen finalmente las ayudas que ha dispuesto el gobierno. Una banca que ha sido capaz finalmente de imprimir velocidad y que al revés se ha capitalizado.
con bajas tasas estructurales del 0,5% por parte del Banco Central, con una banca que teniendo un instrumento del crédito COVID, no ha sido capaz finalmente de traspasarla y por el contrario ha privilegiado entregarle plata barata a clientes seguros y no a aquellos que hoy día están sufriendo las dificultades. Y tal como lo dije en este libro, Y la sangre y fuego, donde esto lo publiqué en junio del 2019, y donde yo advertí que venía esta gran crisis institucional. Nosotros tenemos ciclos históricos en Chile. Nosotros partimos con la batalla de la independencia, las guerras de la independencia, luego tuvimos la batalla del Ircay 40 años después, que definimos qué tipo de Estado íbamos a tener, si un Estado federal o un Estado unitario, a diferencia de lo que ocurrió en Argentina, acá ganaron las fuerzas del Estado unitario. 40 años después vino la guerra civil de 1891, y entre medio del siguiente proceso histórico tuvimos la matanza de Santa María, la matanza de la Carne, la matanza de Valparaíso, y 40 años después de la guerra civil tuvimos la República Socialista Marmaduke-Grove y la nueva Constitución del 25. 40 años después tuvimos el Seguro Obrero. 40 años después el debilitamiento de nuestra democracia y el 73. 46 años después hemos tenido esta batalla que yo señalaba acá, que estaba basada en la desconfianza instalada, ya no por la vía de las armas, yo sostenía en este libro, no por la vía de las armas, pero veíamos un derrumbe de la democracia que habíamos construido por la incapacidad de los actores de poder provocar un nuevo pacto social. Y eso pasa básicamente porque Chile es un país que repite su historia. Los países que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y lo que hicimos fue, básicamente, es recopilar, en virtud de este libro, que se los voy a mandar para que ustedes lo compartan, lo tengo de manera electrónica, ¿qué opinaban nuestros parlamentarios cada vez que hubo una de estas crisis? ¿Qué decía la prensa? ¿Cómo ocurrieron, cuáles eran las visiones de los procesos históricos? Y yo les puedo decir, mira, uno ve cómo se repite la historia. El pueblo en revuelta, combate en las calles, muertos y heridos, edificios incendiados, la historia del incendio y del saqueo en Chile. Es ciclo histórico repetido. Pero como no somos capaces de aprender las lecciones de la historia, como no somos capaces de poder entender que los países que tienen historia son los capaces de construir futuro, y por el contrario, nuestro gobierno, siguiendo la línea de la administración Bachelet, quería ser optativo en las horas de historia. O sea, eso no entender nada, eso no entender cómo construimos sentido identitario de país. Entonces yo me opuse a ese cambio en el programa curricular, porque eso no entender para dónde va Chile, ¿ah? Hacer optativa las horas de educación física. Al revés, yo tengo un proyecto de ley para hacer obligatoria la actividad física todos los días, 30 minutos, porque nuestras enfermedades crónicas no transmisibles se han transformado en pandemia. La obesidad, los infartos cerebrovasculares, los infartos cardiovasculares. Tenemos que ser capaces de dar una vuelta de tuerca a la manera como enfrentamos la salud, porque tenemos que tener capaces de tener un envión de medicina preventiva. Tenemos que ser capaces de enfrentar cada una de las áreas de desarrollo económico del país y las áreas de desarrollo integral de manera distinta. Entonces, yo diría que acá lo que falta es justamente tener capacidad prospectiva. Y yo creo que viene un nuevo, o sea, yo creo que ellos están trabajando, con esto termino esta pregunta, ellos están trabajando para construir un relato, cuestión que nosotros no hacemos. ¿Y cuál es el relato que la izquierda, frente amplista y del PC, está construyendo? Está señalando que tuvimos la crisis más compleja que ha tenido Chile en los últimos 100 años, y quien pagó la crisis fue el pueblo. Que la crisis
que la crisis se sostuvo gracias a los más vulnerables. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir porque no es la realidad. Pero ellos van construyendo un relato. Joaquín, tú ves cómo el Frente Amplio y el Partido Comunista se han restado de todos los acuerdos. Y se han restado justamente para condenar a la democracia burguesa como finalmente la causa de todos los males. Y además sostener que es justamente en virtud de ese sacrificio del pueblo, en virtud del cual el país logró salir adelante. Y quienes pagan la crisis, ese va a ser el relato de ellos, es finalmente los más vulnerables. Eso es lo que no podemos permitir. Pero frente a esa construcción de relato que hace la izquierda yo diría ultrista, ¿qué hace nuestro sector? Por eso yo estoy pidiendo un gran acuerdo nacional post pandemia, en que seamos capaces de enfrentar con los sectores democráticos esta amenaza de los ultristas, que ahora ya dejaron de estar solamente en el mundo universitario, que son capaces de saltar al mundo de la política del país. Y esto yo diría que es el mayor desafío que tenemos por delante. ¿Cómo somos capaces de construir relatos? La izquierda invierte tiempo en la construcción del relato. Nuestra gente está inmersa en la cotidianidad y en los desafíos discursivos del día a día. Y ese es el problema, yo diría, mayor del sector. Eso es algo, bueno, bastante interesante dentro del diagnóstico que se está haciendo respecto a este Chile post-pandemia. Y usted mencionó mucho el tema de la crisis institucional, porque la crisis social decantó en este diagnóstico de que se está desarrollando una crisis institucional a lo largo de cuántos años, que era, al final del día, todo culpa de la Constitución. Y nos presentaron la Constitución como este mal supremo que había que erradicar, y al final del día se debilitaron las bases institucionales al punto de que todos creían que precisamente la solución a todos los males era terminar con la Constitución. Frente a esto, cabe preguntarnos si en un escenario post-pandemia la discusión constitucional va a seguir tan vigente como estuvo el año pasado, o va a tener un cambio más hacia lo económico, hacia lo que usted me está mencionando de la acción, más allá de la discusión ideológica. Y también, bueno, me gustaría señalar acá una pregunta que me hace llegar por internet Ignacio Vargas, que es, de cara al proceso constituyente, ¿qué cree usted que es posible mejorar o reformar de la Constitución actual? No en un marco de cambiarla completamente, sino de mejorarla constantemente. A ver, voy a partir por lo último. Yo soy partidario del rechazo propositivo. Y así lo hemos llamado, rechazo propositivo. Vale decir, nosotros somos aquellos que quieren cambiar, pero en un proceso y en un clima de certidumbres. ¿Cuáles son los cambios que yo le haría a la Constitución? Que por de pronto son los proyectos de ley que ya están ingresados al Parlamento. Nosotros logramos ingresar un cúmulo de cerca de 15 reformas constitucionales en el Senado. Me tocó encabezar ese proceso. Diego Chalper hizo lo propio en la Cámara. Y básicamente la idea es posibilitar generar los cambios que el país necesita, yo diría que en 4 grandes grupos de temáticas. La primera temática, y créanme, yo soy partidario de un Estado unitario descentralizado. Estado unitario descentralizado. Y esto implica provocar, tal como ocurrieron con los países afines que dieron el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo, ser capaces efectivamente de desarrollar el potencial de sus territorios. Y eso implica descentralización política con la elección de los gobernadores regionales. Yo soy coautor de la ley de elección de los gobernadores regionales, soy autor también de la ley de descentralización administrativa y descentralización fiscal. Están presentados los proyectos de ley corta en el Parlamento y esperamos que el gobierno patrocine a aquellos que fueron efectivamente parte de el estudio, de la comisión de estudio que designó el gobierno y que nosotros la tradujimos en proyectos de ley y la presentamos transversalmente, desde Insulza, Quillé y el que habla, y gente también incluso de la UDI, para los efectos de Durana, para provocar efectivamente los cambios que el país necesita. Entonces, cuando hablamos de descentralización administrativa, estamos hablando de transferencias de competencias a las regiones, acercar las decisiones a los territorios, y estamos hablando también de descentralización fiscal para equiparte los tributos que generan las actividades productivas
queden en las zonas donde se producen las externalidades negativas. Estoy hablando, por ejemplo, que ha dejado el cobre en Calama. Nada. Ni siquiera un instituto de desarrollo del cobre. Ni siquiera un instituto técnico profesional para la utilización del cobre. ¿Qué ha dejado la actividad portuaria en Valparaíso y en San Antonio? Nada. Pobreza. Entonces, acá es necesario también tener fondo. Segundo gran bloque de proyectos que hemos presentado. Dice en relación con terminar con la política de uso. Y ahí yo soy partidario de impulsar el nacimiento del ombudsman o el defensor de los derechos del pueblo. Básicamente, defender efectivamente los derechos ciudadanos. Eso implica efectivamente avanzar, tal como ocurrió en legislaciones comparadas. Soy bien partidario de fortalecer las organizaciones de consumidores. Soy partidario de sancionar duramente los acuerdos de mercado que vulneran el derecho de los consumidores, y acá hay que poner sobre la mesa que la economía social de mercado está en función de los consumidores y no en función de los oligopolios, y hoy día tenemos en nuestro país oligopolios en cada una de las áreas de desarrollo de la industria que son complejas: el mercado de la leche, el mercado aeronáutico, el mercado, podría mencionarle todos los mercados posibles, van a haber 3, 4 actores relevantes, y efectivamente los oligopolios favorecen la conformación de acuerdos de mercado que perjudican fundamentalmente a los consumidores. Un tercer elemento es en relación con fortalecer nuestra democracia. Y cuando hablamos de fortalecimiento de nuestra democracia, yo soy autor de la ley que se aprobó de límite a la reelección indefinida de los diputados, senadores, alcaldes, concejales y cores. Ese proyecto de ley lo presenté el año 2006. Pasaron 14 años para que fuera ley de la República. Yo soy partidario de los plebiscitos con efecto vinculante, una democracia mucho más participativa. Soy partidario además de la posibilidad de abrir efectivamente los niveles de participación, fortalecer las organizaciones intermedias de la sociedad, darles más atribuciones, que sean parte del proceso de transformación que el país requiere. Eso es parte de un cúmulo de proyectos de relación con el fortalecimiento democrático y darle vigor a la democracia. Y yo también soy partidario de poder establecer adicionalmente la capacidad de cuánto Estado sea necesario. Cuánto Estado sea necesario. Hay áreas, por ejemplo, en que se requiere efectivamente modernizar el Estado. O sea, el Estado, el proceso de modernización del Estado, yo diría que es la gran reforma que el país necesita. Y en ese contexto, acá nosotros hemos crecido en número, pero hemos disminuido en eficiencia y eficacia. Entonces acá se requiere cuánto Estado sea necesario, pero un Estado efectivamente que sea capaz que sea capaz de asumir los desafíos de una sociedad que va a estar en línea, por ejemplo, un Estado en línea, que sea capaz efectivamente de disminuir la burocracia y que sea capaz efectivamente de enfocarnos en los cambios de paradigma, que vienen por delante. Eso entre otras. O sea, las reformas están sobre la mesa. Y acá lo que nosotros esperamos efectivamente que acá se le ponga urgencia legislativa, que tener capacidad de generar diálogos y acuerdos amplios. Yo, por ejemplo, estoy ahora en 2 temas que me encargó la directiva del partido y que estoy cerrando. Y se los voy a adelantar a ustedes. Primero, un acuerdo previsional. Un acuerdo previsional de ley corta, que ya la cerramos junto a Jimena Rincón, de la Democracia Cristiana, y tuvimos ayer la reunión con la ministra del Trabajo y Previsión Social y el subsecretario, y vamos a tener la próxima semana, el miércoles, la reunión con el ministro de Hacienda. Y son diferencias que, si bien no son estructurales, le generamos mucho más competencia al sistema para que en definitiva, por ejemplo, las comisiones de los trabajadores, las comisiones de la AFP sean contingentes al ingreso o al aumento de los fondos de los trabajadores. O sea, si es que se incrementan los fondos previsionales, se cobra comisión. Si hay rentabilidad negativa, no se cobra comisión. Somos partidarios además de crear un fondo F, por ejemplo, para que aquellas personas que están próximas a la edad de jubilación puedan tener un fondo F que sea exclusivamente de renta fija.
porque el E no es exclusivamente de renta fija. Entonces hay que establecer un monto exclusivo de renta fija para aquellas personas que están próximas a la edad de jubilar, para proteger justamente su ahorro. Somos partidarios además de poder establecer un sistema que permita, desde el punto de vista del cálculo de la expectativa de vida para calcular la pensión, ser capaces de establecer, por ejemplo, sobre los 85 años un seguro sobrevivencia. Y que en definitiva ese seguro sobrevivencia se pague con parte del capital que tenga el trabajador en sus fondos previsionales. Y eso hace aumentar sostenidamente su pensión. No estamos hablando de temas estructurales, estamos hablando de temas de cómo mejorar la eficiencia del sistema. Y logramos un acuerdo. Y logramos incorporar ahora al senador Letelier y al senador Sandoval. Y va a ser un acuerdo amplio. Entonces, en salud también estoy trabajando en otro acuerdo. Entonces, ¿cómo somos capaces de generar acuerdos como herramienta de cambio para el país? Eso es bastante interesante, bueno, y gracias de antemano por la exclusiva legislativa en este caso. Así. Bueno, respecto a lo que usted menciona de la Constitución, yo tengo un análisis que he ido desarrollando a partir del año pasado y que me gustaría pedirle su opinión respecto a esto, es que al hablar de reformar la Constitución como una alternativa a simplemente destruirla y empezar desde cero, se habla de un aspecto muy técnico. O sea, al hablar de temas como la modernización del Estado, la economía de mercado, la previsión social, todo eso, es muy complicado llegar al ciudadano promedio e inclusive al estudiante promedio. O sea, al final del día son discusiones que pertenecen a una élite intelectual. Sí. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos transmitirle el valor y la importancia de la reforma en oposición al cambio institucional, el cambio constitucional, perdón, al estudiante promedio o al ciudadano promedio? Porque esto al final del día es un tema de formación constitucional, de educación constitucional. Y hay instituciones, por ejemplo, que rescatan esta formación, en el caso, por ejemplo, de Cabildero, no sé si usted lo ubica, Sí. que se busca generar una concientización sobre la importancia de la Constitución y sobre qué podemos mejorar. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos comunicar este mensaje de que la reforma es la herramienta idónea para mejorar la calidad de vida del ciudadano promedio o del estudiante promedio? Bueno, Joaquín, construyendo clima. Las elecciones se ganan o se pierden, no solo por las competencias de los candidatos, no solamente por la capacidad del candidato, no solo por la capacidad del candidato de generar quiebres de paradigma, no. Las elecciones se ganan o se pierden por el clima. Cuando hablo del clima, es cómo somos capaces de transmitir adecuadamente que 2 años más de incertidumbre de un país que viene saliendo de una crisis como no la hemos tenido en los últimos 100 años, cómo esos 2 años de crisis van a ser determinantes para finalmente enfocarnos respecto del futuro y generar la reconstrucción económica del país. Y ahí yo diría que el tema de fondo. ¿Y en qué estoy trabajando yo en eso? Otra novedad, la pongo también a disposición. Yo había levantado en su momento las 150 unidades de núcleo en cada una de las 150 comunas más importantes del país desde el punto de vista de electores que decían relación con el rechazo propositivo. Bueno, ese rechazo propositivo hoy día lo cambiamos por el Chile propositivo. Tú puedes meterte, Joaquín, ahora a la página del Chile propositivo y nosotros estamos construyendo a partir del esfuerzo comunicacional de núcleo, que es un esfuerzo, que es un aporte, no va a ser obviamente determinante, pero va sumando para ir generando un clima ambiente del país distinto. Entonces, la invitación también a sumarse al Chile propositivo, y ya lo tenemos distribuido en 150 comunas que representan bases logísticas y que también están trabajando en la formación de opinión pública en las 150 comunas. Entonces, el Chile propositivo es un aporte, pero además, ¿cómo somos capaces de también cambiar la temperatura del clima del país? Y eso implica también generar consistencia en que los acuerdos
terminan por favorecer a la gran mayoría. Entonces, cuando somos capaces de acordar un ingreso familiar de emergencia y ese ingreso familiar de emergencia llega rápido a los ciudadanos, la política vuelve a ser relevante. La política como instrumento de diálogo y de generación de instrumentos de acuerdo vuelve a ser, yo diría, un aporte para el país. Y por eso yo soy partidario justamente de los grandes acuerdos. Y por eso yo soy partidario de poder, más allá de ir frontalmente a la disputa, soy partidario de ir generando acuerdos dentro de lo posible, sin renunciar a nuestras convicciones y a nuestro ideario, pero ser capaz efectivamente de cruzar la línea para ir generando cambios de paradigma. Perfecto. Bueno, a forma de una especie de cierre, hay algo que me llamó mucho la atención de lo que estaba hablando antes, es respecto exactamente a la ley que limita la reelección de distintos cargos públicos. Aquí tengo una pregunta bastante interesante de Andrés Madariaga, que señala que, bueno, primero agradece por su tiempo y por su experiencia, y segundo pregunta que, ¿cuál cree usted que es la forma en la que un político joven puede posicionarse en la política actual? ¿Basta con el límite de la reelección o hay más cosas en las que podemos avanzar, no tanto desde la política tradicional, sino desde la política de partido? A ver, primero decirles que yo era uno como ustedes, hace no mucho tiempo atrás. Yo soy relativamente joven, tengo 49 años recién cumplidos. Fui el senador más joven elegido en la historia del país desde el año 90, con 37 años. Y les quiero decir que la única manera de construir liderazgo es en base al trabajo, la persistencia, la coherencia en la acción y, por supuesto, asumir que esto es un apostolado. Yo trabajo en esto 16 horas diarias, todos los días, lunes a domingo, y no descuido a la familia. Tengo una familia maravillosa que ha sido mi soporte, pero ciertamente esto es una convicción y un apostolado. Esto no es la política no es una acumulación de ego. Aquellos que crean que la política es una acumulación de ego, es mejor que se retiren a tiempo, porque van a conducir a una frustración. No, la política es trabajo permanente en favor de las personas. Y eso no hay que perderlo nunca de vista. Mientras más alta votación, más humilde. Mientras más alta votación, mayor servicio. Mientras más alta votación, más consistencia, más coherencia. Y eso ha sido mi regla de oro. Mira, me tocó enfrentar a Gonzalo Ibáñez en una elección que parecía imposible. A 35 días de la elección, las encuestas me daban 3 puntos versus 42% de Gonzalo Ibáñez, hijo de Pedro Ibáñez, de un patriarca de la derecha, y en 35 días di vuelta a la elección. 35 días. Después me tocó competir contra Joaquín Lavín. Todos decían que si yo estaba, si yo no tenía claro cuánto pesaba, le dije, mira, me da pena por Joaquín. Joaquín debiera cambiarse de circunscripción porque va a perder. Y cuando la gente me escuchaba, me decía, Chaguán se volvió loco. Y ganamos la elección. Ganamos la elección porque lo hacemos de manera consistente, de manera profesional, con equipos de trabajo. ¿Ah? Y después, ustedes saben que yo era candidato a senador en la última y estaba buscando quién quería ser senador, que me pudiera acompañar en la lista. 28 personas, escúchenme, 28 personas fueron consultadas. Le pedimos a algunos candidatos que terminaron siendo candidatos a diputados, o algunas personas que se bajaron de las candidaturas a diputados para que me acompañaran al Senado. Le pedí a líderes del partido. Nadie quiso acompañarme. Nadie creyó que íbamos a doblar. Y doblamos. Con 32 candidatos, sacamos un cuarto de los votos. Vale decir,
una de cada 4 personas votó por mí en la circunscripción. Y esto no lo digo para vanagloriarme, no, lo digo porque yo estaba consciente del trabajo que hemos realizado. Y si hoy día si la elección es hoy día, volvemos a doblar. Y estuvimos 7.000 votos de sacar el tercer senador. Y la UDI desapareció de mi circunscripción. Esta era una circunscripción UDI. Tenemos 2 senadores. No teníamos diputados en la cordillera. Tenemos 3 diputados. 1 de Bópoli, 0 la UDI. O sea, lo que quiero decir es que esto es con convicción. Ganamos por primera vez en todas las provincias con nuestros consejeros regionales. Doblamos en 2. Le ganamos al Partido Comunista en La Ligua, en Petorca. Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno hace las cosas con convicción, profesionalmente y trabajando en terreno, con coherencia con las personas, es capaz de levantar liderazgo. Los liderazgos no se levantan con una frase del Twitter, los liderazgos de verdad, los que perduran. No, los liderazgos de verdad se construyen con trabajo, con convicción y con mística. Perfecto. Bueno, ya estamos llegando ya al cierre de esta nueva charla. En primer lugar, permítame agradecerle de parte mía y de parte de todos los presentes por su tiempo, por sus experiencias y por su conocimiento. Y me gustaría dejar unas palabras de cierre para todos los que están acá y después lo invito también a hacer lo mismo. Que yo rescato de esta conversación, de esta hora y media que llevamos hablando, que en la política hay que ser consistente, hay que ser valiente y hay que saber que esto no es algo que se crea de un día a otro. La política no es algo que se crea en una elección, ni se crea en una ida al patio, ni nada, sino que es algo que se crea constantemente y que nosotros como dirigentes estudiantiles tenemos que creer en nosotros y en la política que estamos haciendo, tenemos que alcanzar a la mayoría y tenemos que recuperar el espacio que hemos perdido, porque francamente estamos en una etapa histórica. Yo creo que en el momento que estamos viviendo, la importancia de nuestras acciones va a repercutir en los próximos 50, 100 años de la política. Así que ahora el Punto de llamado inflexión es... histórica, Joaquín. Punto Exacto. de inflexión histórica. Así que ahora el llamado a ser líderes, líderes políticos y no espectadores, y también a ser servidores públicos, no solo políticos. Así que, bueno, le agradezco mucho por sus palabras y si quiere decir algo de una forma de cierre No, antes de gracias, terminar la Joaquín. reunión. Gracias, Joaquín, simplemente y atreverse a ser agente de cambio y atreverse a seguir exponiéndose para construir vocación de mayoría. Eso es gracias y acá hay 2 tipos de seres humanos, aquellos que dejan que las cosas pasen y aquellos que hacen que las cosas pasen. Seamos capaces de construir historia, de construir perspectiva, de construir futuro. Entonces yo los invito a eso, a ese desafío. Muchas gracias y un abrazo grande. Ahora está de cumpleaños mi hija, así que tengo que acompañarla, cumple 16 años, así que un abrazo grande a todos y tuve una pequeña ausencia, pero justificada, mi hija lo entendió, así que, pero era importante transmitirle a usted que es necesario aventurarse y es necesario exponerse y es necesario también atreverse a ser líder. Un abrazo, cuídense, gracias. Un gusto, muchas gracias. Chao. Bueno, con esto le damos fin a la charla. Permítame agradecerle a todos por su tiempo y también invitarlo a las siguientes charlas que iremos realizando generalmente todos los viernes de aquí a finales de julio. Así que eso, muchas gracias a todos. Que vaya muy bien. Tengan un buen fin de semana.